Buenas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre continuidad de funciones. Vamos a suponer que tengo una función de dominio D, incluida en los reales, una función de dominio D con dominio R, y que A es un punto interior al dominio. Vamos a decir que una función es continua en A cuando el límite, cuando x tiende a de f de x, coincide con f de A. Por ejemplo, si tuviéramos que graficar, esta sería una función continua en A. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a A coincide con la imagen de A, o sea, coincide con f de A. Una función que no es continua en A, por ejemplo, podría ser una función que tenga un gráfico de esta manera. Esta función en A no es continua. La imagen de A es este punto, que está, es este valor que está acá, y el límite cuando x tiende a A es más infinito. O sea que el límite no coincide con la imagen. Otra función, por ejemplo, que no es continua en A, es una función que tenga un gráfico de esta forma. Vamos a suponer que este es A, y este es B, y la imagen de A es C. Esta función no es continua en A. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a A es B, y no coincide con la imagen de A, que en este caso es C. Bueno, vamos a presentar otros ejemplos. Vamos a suponer la función definida de los reales en los reales, tal que f de x es x cuadrado menos 4 sobre x más 2, si x es distinto de menos 2, y que vale 5 si x es menos 2. Bueno, para saber si esta función, nos preguntamos si esta función es continua en menos 2. Bueno, para saber si esta función es continua en menos 2, bastaría calcular el límite cuando x tiende a menos 2. Cuando x tiende a menos 2, vamos a calcular el límite de x2 menos 4 sobre x más 2. Esto quiere decir que x está próximo a menos 2, pero que x no es menos 2. Por eso tomamos esta expresión y no tomamos esta. Para calcular este límite, factorizamos el numerador. El numerador tiene raíces 2 y menos 2. Entonces, el numerador lo podemos escribir de esta forma. Simplificando, nos quedaría que cuando x es menos 2, este límite es menos 4. Pero dado que f de menos 2, por definición, f de menos 2, si x es menos 2, f de menos 2 es 5. Por lo tanto, dado que el límite no coincide con la imagen, el límite menos 2 de f de x no coincide con la imagen de menos 2, podemos decir que f no es continua en menos 2, o en x igual menos 2. Si nos preguntáramos si esta función, por ejemplo, es continua en otro punto que no sea menos 2, bueno, la respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, si vamos a suponer que A es distinto a menos 2, y me pregunto, ¿f es continua en menos 2? Perdón, en A. Si A no es menos 2, ¿f es continua en A? Bueno, y la respuesta es sí, porque el límite cuando x tiende a A no es menos 2, entonces vamos a calcular este límite. ¿Cuánto da este límite? Bueno, bastaría sustituir x por a. Este límite da a cuadrado menos 4 sobre a más 2. Como a no es menos 2, está permitido sustituir la x por a acá. Simplificando, obviamente, esto sería a menos 2 por a más 2 sobre a más 2. El resultado del límite es a menos 2. Y la imagen de a, si a no es menos 2, coincide con esto. O sea, esto coincide con la imagen de a. Por lo tanto, f es continua en a. Es decir, esta función es continua en todos los reales, salvo en menos 2. Vamos a presentar otro ejemplo más. Consideremos la función f, también definida de los reales en los reales, tal que f de x es x más 3
sobre x menos 2 si x es mayor a 3, si x es menor a 3, vale x2 menos 9 sobre 3 menos x, y si x es 3, vale k. Nos preguntamos si es posible hallar el valor de k para que esta función sea continua en 3. Bueno, vamos a calcular el límite. Esta función la podríamos escribirla así, ¿no? En 3, cuando x es 3, la función vale k. Para los valores menores a 3, la función vale x2 menos 9 sobre 3 menos x. Y para los mayores que 3, las imágenes se calculan mediante esta fórmula. Bueno, calculemos el límite cuando x tiende a 3 por el lado derecho. Por el lado derecho vamos a calcular el límite de esta expresión. X más 3 sobre x menos 2. Cuando x tiende a 3, el numerador tiende a 6 y el denominador tiende a 1, por lo tanto el límite es 6. El límite en 3 por la izquierda es el límite de esta expresión, x2 menos 9 sobre 3 menos x, que al factorizar quedaría límite x menos 3 por x más 3 sobre 3 menos x. Podemos observar que esta expresión y esta expresión tienen signo opuesto, por lo tanto podemos cancelarlas y poner un signo de menos. Esto dividido esto da menos 1, esto da menos 1. Por lo tanto, esto sería el límite cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo de menos x más 3. Y cuando x tiende a 3, esto tiende a menos 6. ¿Esto qué nos quiere decir? Como el límite en 3 por derecha nos da 6 y el límite en 3 por izquierda nos da menos 6, esto quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Por lo tanto, no vamos a poder hallar k, no es posible hallar k, para que esta función sea continua en 3. Ahora, ¿qué hubiese pasado si de repente, en vez de haber puesto aquí 3 menos x, hubiésemos puesto x menos 3? Al poner x menos 3 aquí, acá quedaría x menos 3. Acá también quedaría x menos 3. Al cancelar esto dividido esto nos quedaría 1 y nos quedaría x más 3. Cuando x tiende a 3, este límite daría 6. En ese caso, sí, el límite cuando x tiende a 3 de f de x sería 6. ¿Por qué? Porque los límites laterales dan lo mismo. Para que la función nuestra sea continua en 3, ¿qué debería ocurrir? El límite cuando x tiende a 3, que es 6, debería coincidir con la imagen de 3. Y la imagen de 3 es k. O sea, f de 3 es k. Para que nuestra función sea continua, la imagen de 3, o sea, este número, debería coincidir con este, o sea que k debería ser 6. Si k es 6, entonces nuestra función sería continua en 3. Es también sencillo verificar que esta función en realidad, esta que está planteada acá, es continua en todos los reales, no solo en 3. Bueno, muy bien. Para finalizar, una aclaración que es la siguiente. No hay que quedarse con la idea de que una función continua es una función que se puede dibujar sin levantar el lápiz. Por ejemplo, si yo tengo la función f de los reales menos el 0 en R, tal que f de x es 1 sobre x, esta función cuyo gráfico es una hipérbola, esta función es continua. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a A, para estudiar la continuidad en un punto, es fundamental tener en cuenta que A tiene que ser un punto interior al dominio. O sea, A tiene que pertenecer al dominio de la función además. O sea, en realidad esto quiere decir que A
pertenece al dominio de la función y más en realidad. En realidad lo que quiere decir que existe un intervalo de la forma a menos r a más r contenido en el dominio de la función. Eso es lo que quiere decir que hace interior al conjunto D. Entonces, el 0 no es un elemento del dominio de la función. O sea, 0 no es un elemento del dominio de la función. Por lo tanto, no tiene sentido preguntarnos si la función es continua en 0. Se estudia la continuidad en puntos del dominio de la función. Si no, esta expresión no tiene sentido. Por lo tanto, para saber si esta función que yo acabo de expresar acá es continua, bastaría calcular el límite cuando x tiende a a de 1 sobre x para todos los a que no sean 0. Y si a no es 0, este límite es 1 sobre a, que coincide con la imagen de a. Por lo tanto, nuestra función es continua en todos los puntos del dominio. O sea que esta función es continua. Y sin embargo, para dibujarla, uno tiene que levantar el lápiz, ¿no? Dibuja este trazo, después tengo que levantar el lápiz y dibujo esta otra parte del gráfico. O sea, no quedarse con la idea de que para que una función sea continua, su gráfico tiene que tener un trazo continuo. Bueno, nada más.